Imagina surcar esas aguas tranquilas del Atlántico Occidental, donde el horizonte se funde en un velo de azul infinito, y de repente el mundo que conoces se desvanece. No es un cuento de hadas ni una invención de la imaginación desbocada. Es el Triángulo de las Bermudas, esa zona prohibida que se extiende entre Miami, Bermudas y Puerto Rico. Un vasto sector de 1.5 millones de kilómetros cuadrados que ha devorado docenas de barcos y aviones sin piedad ni explicación. Según informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves han desaparecido en sus límites desde el siglo XIX, dejando atrás solo ecos de radio y silencios ensordecedores en los radares. ¿Cómo es posible que en la era de los GPS satelitales y el sonar de penetración profunda, un lugar así siga desafiando toda explicación lógica? Tú, como navegante moderno o simple curioso, podrías trazar rutas en tus mapas digitales, pero el triángulo no respeta las líneas trazadas por el hombre. Sus aguas susurran promesas de lo desconocido, atrayendo con una reputación escalofriante que ha intrigado a científicos, militares y exploradores por décadas. Permíteme guiarte a través de este laberinto de misterios, como un narrador que ha desentrañado archivos clasificados de la NOAA y la CIA, y ha estudiado los patrones de rutas que convergen en este vórtice invisible. No soy un simple cronista. Soy el testigo que conecta los puntos entre los hechos verificables y las sombras que los envuelven. Considera el caso emblemático de Flight 19 en 1945, cuando 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Sus motores rugieron con la precisión de la ingeniería naval estadounidense, pero en cuestión de horas se convirtieron en fantasmas. Los radares de la época, operados por la Guardia Costera, captaron señales intermitentes que se extinguieron como un suspiro, sin rastro de restos flotantes ni señales de socorro. Y no termina ahí. Un hidroavión Martin PBM Mariner, enviado en rescate, también vanished, sumando 27 almas al conteo de los perdidos. Estos no son meros accidentes, son silencios que resuenan en los anales de la aviación, donde los reportes incompletos de NORAD dejan huecos que la mente humana lucha por llenar. El triángulo no discrimina entre eras. Desde los veleros del siglo XIX hasta los yates equipados con radar de última generación, sus víctimas siguen un patrón inquietante de desapariciones sin eco. Imagina el zumbido constante de un motor de avión, el chapoteo de olas contra el casco de un barco mercante, y luego nada. Ni un salvavidas a la vista, ni un fragmento de metal en las corrientes oceánicas. La NOAA ha catalogado estas pérdidas en mapas detallados, destacando cómo las rutas comerciales y de vuelo, desde las vías marítimas entre el Golfo de México y el Caribe hasta los corredores aéreos transatlánticos, se entrecruzan precisamente en esta zona magnética anómala. ¿Es coincidencia que los magnetómetros registren fluctuaciones inexplicables aquí, donde la brújula del Colón supuestamente falló por primera vez en 1492? Como guía experto, te invito a cuestionar ¿qué fuerza invisible transforma el océano en un cementerio sin lápidas? Los informes de la NASA sobre patrones meteorológicos irregulares solo arañan la superficie, mientras que los archivos desclasificados de la Marina estadounidense hablan de zonas de interferencia electromagnética que borran señales como si el tiempo mismo se plegara. Pero el suspense no radica solo en los hechos, reside en la ausencia de ellos. Piensa en las transmisiones de radio que se cortan abruptamente, en los pilotos experimentados
que reportan cielos claros antes de que sus voces se desvanezcan en el éter. El Triángulo de las Bermudas no es un mito desmentido por la ciencia. Es un enigma validado por la acumulación de datos parciales, desde lecturas de sonar que detectan ecos huecos en el fondo marino, hasta fotografías satelitales que muestran nubes hexagonales sospechosas de generar microburst. Tú podrías estar volando sobre esas coordenadas hoy, con tu teléfono en mano, pero ¿y si el radar parpadea y el mundo se apaga? Esta es la Ayur prohibida, un lugar donde la tecnología falla y el mar guarda sus secretos con una quietud que eriza la piel. Acompáñame mientras desentrañamos uno de los casos más emblemáticos, el de Flight 19, para ver cómo el patrón de silencios comienza a revelarse capa por capa, en un crescendo de intriga que no ofrece consuelo. El 5 de diciembre de 1945, bajo un cielo despejado sobre la base naval de Fort Lauderdale, Florida, 5 aviones torpederos TBM Avenger, máquinas robustas de ala en tándem, equipadas con motores radiales Wright R2600 de 1900 caballos de fuerza y armamento completo para misiones de reconocimiento, despegaron en formación para una sesión de entrenamiento estándar. Liderados por el teniente Charles Taylor, un piloto con más de 2.500 horas de vuelo y experiencia en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, los aparatos se adentraron en el Atlántico siguiendo una ruta triangular bien establecida. 160 millas hacia el este hasta Hens and Chicken Shoals, luego 40 millas al norte y un retorno sureste a la base. Era una maniobra rutinaria, diseñada para simular ataques navales en aguas abiertas, con combustible suficiente para más de 1000 millas y brújulas giroscópicas calibradas para contrarrestar cualquier desviación magnética. Sin embargo, a las 15:40 horas, las transmisiones de radio comenzaron a filtrarse con un tono de confusión creciente. «Parece que nos hemos perdido», reportó Taylor, su voz clara al principio, pero pronto teñida de urgencia. «Todo parece extraño, incluso el océano. No podemos ver tierra». A medida que las horas pasaban, las comunicaciones se volvieron fragmentadas. Un susurro estático que se entrecortaba con interferencias inexplicables. Los otros pilotos, todos cadetes navales entrenados con riguroso protocolo, corroboraron las anomalías. Brújulas que giraban salvajemente, como si un campo magnético invisible las atormentara, y un horizonte que parecía distorsionarse bajo un sol implacable. La torre de control de Fort Lauderdale captó ecos de pánico controlado. «No sabemos dónde estamos. El agua está rara, blanca», antes de que el silencio se apoderara del éter a las 17:30. No hubo llamada de Mayday formal, ni balizas de emergencia activadas. Solo un vacío que desafió los protocolos de la Marina estadounidense. Rescatistas en hidroaviones PBI Catalina y destructores de la flota barrieron 200.000 millas cuadradas del océano durante 5 días, utilizando sonar de arrastre y magnetómetros para detectar metales sumergidos, pero no se encontró ni un solo salvavidas, ni un ala flotante, ni rastro de combustible en la superficie. ¿Cómo 5 aviones, con tanques llenos y tripulaciones expertas, se evaporan sin dejar huella en un mar cartografiado? Las explicaciones racionales, promovidas por historiadores navales y analistas de la NOAA, se desmoronan bajo el peso de la evidencia ausente. Se ha culpado al error del piloto, sugiriendo que Taylor, desorientado por una tormenta repentina, viró hacia el este en lugar de oeste, agotando el combustible en alta mar. Pero los registros meteorológicos de la época, corroborados por estaciones en Miami y las Bermudas,
indican cielos claros con vientos leves de 5 a 10 nudos, sin indicio de tormentas que pudieran desorientar a un veterano como Taylor. La teoría de las olas Rogue, esos monstruos marinos de hasta 30 metros que emergen de la nada, ha sido invocada por oceanógrafos de la NOAA para explicar colisiones catastróficas, pero en este caso carece de sustento. Los aviones volaban a 1000 pies de altitud, lejos del alcance de cualquier oleaje, y los destructores de rescate no registraron perturbaciones superficiales en un radio de 100 millas. ¿Cómo podrían 5 TBM Avengers, diseñados para resistir impactos de torpedos, sucumbir a un fenómeno submarino sin dejar ni un charco de aceite o un fragmento de fuselaje en las corrientes del Golfo? Incluso las anomalías magnéticas, un rasgo conocido del triángulo donde la aguja de la brújula apunta al verdadero norte en lugar del magnético, se han propuesto como culpable. Expertos de la NASA han mapeado estas variaciones usando satélites como el Grace, atribuyéndolas a formaciones rocosas ricas en hierro en el fondo oceánico. Pero para Flight 19, esta explicación se deshilacha ante los logs incompletos de NORAD. Los registros de radar de la época, desclasificados en los años 70, muestran brechas inexplicables, señales de los aviones que aparecen y desaparecen en intervalos de minutos, como si un velo electromagnético las hubiera borrado. La ausencia de escombros en áreas exhaustivamente peinadas, más de 300.000 kilómetros cuadrados escaneados con sonar de baja frecuencia y dragas profundas, crea un vacío que desafía la lógica naval más elemental. ¿Cómo 5 aviones expertos, con tripulaciones que sumaban cientos de horas en simulacros idénticos, se pierden sin dejar rastro, sin un solo bote salvavidas a la deriva o un cuerpo recuperado? Esta no es una anomalía aislada. Es el primer hilo en un tapiz de silencios que se extiende a través de décadas, donde los reportes oficiales de la Marina terminan en puntos suspensivos y las búsquedas se cierran con frases como «presunto combustible agotado», sin pruebas que las respalden. El patrón emerge claro. Explicaciones racionales que se evaporan como niebla al amanecer, dejando solo preguntas que resuenan en los corredores de agencias como la CIA, donde carpetas selladas bajo el sello de seguridad nacional sugieren que algo más profundo yace enterrado en los archivos. Tú, como observador de estos eventos lejanos, podrías sentir un escalofrío al imaginarte en la cabina de uno de esos Avengers, con el sol filtrándose a través del plexiglas y el océano extendiéndose como un tapiz infinito. Pero la tensión no culmina en los hechos iniciales, se intensifica en las anomalías inexplicables que rodean a Flight 19, detalles que transforman un accidente potencial en un enigma que roza lo sobrenatural. Testimonios de barcos mercantes cercanos, como el SS Cotopaxi, que navegaba a 50 millas al sur, describen pulsos electromagnéticos antinaturales. Marineros experimentados juraron sentir un zumbido en el aire, como si el metal de sus cascos vibrara en sintonía con una fuerza invisible, seguido de un frío repentino que no coincidía con las lecturas termales de 24 grados Celsius. Estos relatos, corroborados en diarios de navegación, archivados en la Biblioteca del Congreso, no son meras anécdotas. Coinciden con mediciones posteriores de magnetómetros en expediciones de la NOAA, que detectaron fluctuaciones de campo de hasta 1000 gamas, suficientes para desorientar instrumentos giroscópicos y causar alucinaciones sensoriales en pilotos expuestos. Más inquietante aún son los documentos desclasificados de la CIA, liberados en oleadas durante los escándalos de los 70,
que insinúan la supresión de lecturas de sonar. En informes redactados por analistas de inteligencia naval, se menciona un eco anómalo captado por el destructor USS Sabine durante la búsqueda. Una masa densa, del tamaño aproximado de un portaaviones, que se movía a velocidades imposibles para corrientes oceánicas convencionales, solo para desvanecerse en el fondo arenoso a 3.000 pies de profundidad. ¿Por qué estos datos no formaron parte del informe oficial de la Marina? Los archivos muestran tachaduras deliberadas, con notas marginales que aluden a interferencias clasificadas relacionadas con pruebas de armas experimentales en el área, pero sin evidencia concreta de detonaciones. Y luego están las rarezas físicas, brújulas en los aviones de rescate que giraban salvajemente, no en un patrón predecible de desviación magnética, sino en espirales erráticas que desafiaban las ecuaciones de Lorentz para campos electromagnéticos. Ingenieros aeronáuticos de la época, consultados en audiencias del Congreso, admitieron que tales comportamientos sugerían una interferencia externa, posiblemente de origen telúrico, pero las investigaciones se estancaron, dejando solo rumores persistentes de alucinaciones en la tripulación de Flight 19. Voces en las radios que no pertenecían a ningún piloto conocido, descripciones de nubes que giraban como portales y un océano que parecía hervir sin burbujas. Esta reputación escalofriante del triángulo se nutre de susurros que trascienden los hechos. Pilotos de vuelos comerciales en rutas paralelas han reportado distorsiones temporales, donde relojes de a bordo adelantaban minutos sin explicación, y sombras alargadas en el agua que no correspondían a nubes reales. Imagina el terror de esos jóvenes cadetes, con sus transmisores crepitando mientras el sol se hundía, reportando un cielo que no se sentía correcto, como si el tiempo mismo se doblara en pliegues invisibles. Los magnetómetros modernos, desplegados en submarinos de la Armada, como el USS Nautilus en misiones de los 80, han replicado estas fluctuaciones, registrando picos que coinciden con las coordenadas de la desaparición, pero las agencias como NORAD atribuyen todo a ruido ambiental sin profundizar. ¿Y si estas anomalías no son errores de medición, sino portales a lo inexplicable? Los rumores persisten en foros de aviadores y archivos de la FAA. Tripulaciones que emergen de sobrevuelos con memorias fragmentadas, como si hubieran cruzado un umbral donde el espacio se contrae y el mar guarda ecos de lo que una vez fue. La tensión se acumula capa por capa, desde los pulsos electromagnéticos que erizan la piel hasta los silencios en los sonar que sugieren abismos más profundos que el océano mismo, un vórtice donde la realidad se resquebraja y el triángulo reclama sus tributos con una quietud que observa y espera. Aún hoy, el triángulo guarda sus secretos en silencio, como un guardián eterno que vela sobre las profundidades donde el tiempo se entreteje con el olvido. El caso de Flight 19 no culmina en un hallazgo triunfal, ni en una explicación que disipe la niebla. En cambio, se disuelve en un enigma persistente, custodiado por las aguas indómitas del Atlántico y los archivos sellados de instituciones que prefieren el silencio a la verdad incómoda. Imagina un mapa detallado de la cuadrícula de búsqueda desplegado ante ti, líneas meticulosamente trazadas por la Guardia Costera, cubriendo un vasto sector desde las costas de Florida hasta las afueras de las Bermudas, salpicado de iconos que marcan posiciones de sonar y pasadas de aviones de reconocimiento. Pero en el centro de esa red, un vacío,
un hueco negro en las imágenes satelitales modernas, donde los radares de alta resolución de la NASA detectan solo ecos difusos, como si el océano hubiera tragado no solo los aviones, sino el espacio mismo que ocupaban. Expediciones recientes, equipadas con ROVs, vehículos operados remotamente, y magnetómetros de última generación, han escudriñado el lecho marino a profundidades de hasta 5.000 metros, pero regresan con las manos vacías. Ni un fuselaje oxidado, ni un motor enterrado en la sedimentación, solo formaciones rocosas que parecen burlarse de los patrones esperados. La Marina estadounidense, en sus informes oficiales desclasificados, niega cualquier irregularidad más allá de un accidente multifactorial, atribuyendo la pérdida a una combinación de error humano y condiciones impredecibles. Pero estas declaraciones suenan huecas ante la ausencia de evidencia física. ¿Por qué, entonces, los destructores involucrados en la operación de rescate, como el USS Protector, reportaron en diarios no públicos un sentimiento de opresión en el aire, un peso intangible que hacía que los instrumentos fallaran intermitentemente? Los negacionistas institucionales, desde la NOAA hasta el Pentágono, cierran expedientes con sellos de caso resuelto por presunción. Pero los huecos en los logs, páginas arrancadas de los registros de radio, testimonios de testigos oculares minimizados como fatiga inducida, sugieren un encubrimiento sutil, una reticencia a confrontar lo que yace sin ser tocado en las profundidades. Tú, como lector atrapado en esta red de intriga, sientes el agüe de lo vasto e inexplicable. Un océano que no devuelve sus deudas, un cielo que borra sus huellas, dejando solo una unease que se filtra en los sueños. Un recordatorio de que el triángulo no ha sido domado, sino que acecha, quieto y vigilante, esperando el próximo hilo en su tapiz de desapariciones. Y mientras el sol se pone sobre esas coordenadas malditas, el silencio se extiende, un eco que resuena desde 1945 hasta nuestros días, invitándonos a cuestionar si alguna vez conoceremos la verdad, o si, por diseño, permanece sumergida en la oscuridad eterna del abismo. Esta quietud no es exclusiva de los cielos. El triángulo ha reclamado gigantes del mar con igual voracidad. Y para ilustrar el patrón de rutas que convergen en su corazón, volvamos nuestras miradas a un coloso de la era de la Gran Guerra, el USS Cyclops, un buque Collier de la Armada estadounidense, cuya desaparición en 1918 encapsula la paradoja de lo masivo convertido en fantasma. Construido en 1910 en los astilleros de Filadelfia, este vapor de 542 pies de eslora y 19.000 toneladas de desplazamiento era un trabajo de caballos navales, diseñado para transportar carbón y suministros a flotas en ultramar, con un casco reforzado de acero ribeteado y 4 calderas Scotch que impulsaban hélices triples a velocidades de hasta 15 nudos. El 16 de febrero de 1918, bajo un cielo nublado pero sin tormentas inminentes, el Cyclops zarpó de Barbados con una carga ominosa que lo hacía gemir bajo su peso. Más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso, un metal crítico para la producción de municiones y acero en la guerra contra Alemania, apilado en sus bodegas hasta rebosar, haciendo que su línea de flotación se hundiera peligrosamente cerca del agua. Su ruta trazada en los logs de la Armada lo llevaba directamente a través del Triángulo de las Bermudas, un trayecto noreste de 1.200 millas hacia Norfolk, Virginia, siguiendo las corrientes del Golfo y las vías comerciales establecidas desde el siglo XIX, las mismas que habían visto pasar convoyes de veleros y vapores mercantes en patrones predecibles de ida y vuelta entre el Caribe y la costa este. El capitán George Worley,
un oficial experimentado con décadas en el servicio mercante y un historial impecable en rutas atlánticas, comandaba una tripulación de 236 almas, incluyendo civiles y marineros reclutados, más 70 pasajeros, entre ellos diplomáticos y trabajadores brasileños. Los registros históricos, preservados en los archivos nacionales de Washington, detallan un viaje sin incidentes iniciales. El buque recaló en Río de Janeiro semanas antes, cargando el manganeso sin reportes de inestabilidad estructural, y su salida de Barbados fue registrada con precisión en telegramas a la estación naval de Norfolk. Sin embargo, el suspense se enciende con el último mensaje incompleto, enviado el 4 de marzo a 150 millas al norte de las Antillas Menores. Clima favorable, todo a bordo normal, seguido de un silencio absoluto que rompió todos los protocolos. No hubo SOS, ni señales de auxilio por semáforo Morse, ni rastro de flares en el horizonte. Un gigante de acero, más grande que muchos cruceros de la época, simplemente se desvaneció en el éter oceánico, dejando un vacío en las rutas marítimas que los convoyes aliados notaron de inmediato. ¿Cómo un buque sobrecargado pero navegable, con radio Marconi operativa y vigías en turnos dobles, podría evaporarse sin un solo salvavidas a la vista o un fragmento de casco en las corrientes? Los mapas de navegación de 1918, superpuestos con patrones modernos de la NOAA, revelan cómo esta ruta, un corredor vital para el suministro bélico, se entrecruzaba con anomalías magnéticas conocidas, donde brújulas fallaban y señales se distorsionaban. Un eco de desapariciones previas como el del vapor británico SS Cotopaxi en 1925, que seguiría un sendero similar. La carga ominosa del manganeso no era solo un detalle logístico. Su peso desigual, distribuido en pilas inestables según inspecciones portuarias, generaba un balance precario que los ingenieros navales debatirían décadas después. Pero el verdadero enigma radica en la ausencia de cualquier indicio de catástrofe. Telegramas interceptados por estaciones costeras en las Bermudas captaron ecos débiles de la radio del Cyclops hasta el mediodía del 4 de marzo, con menciones vagas a interferencias en el equipo, antes de que el silencio se apoderara como un manto. Búsquedas masivas, lanzadas por la Armada con destructores como el USS Júpiter y submarinos de apoyo, barrieron 300.000 millas cuadradas durante semanas, utilizando dragas y boyas acústicas primitivas, pero regresaron con las bodegas vacías. Ni manchas de aceite, ni restos flotantes, ni manchas de aceite, ni restos flotantes, ni el más mínimo indicio de una colisión o explosión en las corrientes superficiales. Esta ausencia absoluta transforma lo que podría haber sido un trágico pero explicable naufragio en un enigma que desafía la arquitectura misma de la investigación naval, un vacío donde 306 vidas se disuelven sin eco en el vasto tapiz del océano. Las explicaciones racionales para la desaparición del USS Cyclops, promovidas por comisiones de la Armada y analistas posteriores de la NOAA, se construyen sobre pilares que se resquebrajan al primer escrutinio detallado, revelando no solo sus limitaciones, sino la magnitud hiperbólica de un evento que engulló a un titán del mar como si fuera una mota de polvo. Una de las teorías principales apunta a fallos estructurales en el sistema WS-3 del buque, un mecanismo de carga patentado para vapores Collier, diseñado para estabilizar bodegas sobrecargadas mediante contrapesos hidráulicos y soportes de acero templado, pero vulnerable a corrosión acelerada en entornos salinos intensos. Ingenieros navales de la época, como el capitán retirado Frederick Levy,
quien testificó en audiencias del Congreso de 1919, argumentaron que la carga desequilibrada de manganeso, con pilas de hasta 20 pies de altura que excedían las especificaciones de diseño por un 30%, podría haber causado una fractura en las uniones ribeteadas, llevando a una implosión repentina bajo presión hidrostática. Sin embargo, esta hipótesis se desmorona ante la falta de evidencia forense. Expediciones de dragado posteriores, utilizando grúas de vapor y redes de malla fina, no recuperaron ni un solo remache suelto o placa deformada, a pesar de barrer fondos a profundidades de hasta 2000 pies en las coordenadas reportadas. Como un buque de 19.000 toneladas con mamparos dobles y compartimentos estancos podría desintegrarse por completo sin dejar un rastro de escombros que flotara durante días en las corrientes del Golfo, monitoreadas por estaciones meteorológicas en las Bermudas. Aún más frágil es la atribución a condiciones climáticas adversas, un pilar que los logs meteorológicos de 1918 socavan de inmediato. Registros de la Oficina de Meteorología Naval, corroborados por observatorios en Barbados y las Antillas, detallan un marzo excepcionalmente benigno. Vientos alisios de 8 a 12 nudos, visibilidad superior a 10 millas y presión barométrica estable en 1013 milibares, sin indicio de huracanes o frentes tormentosos que pudieran generar olas ROG o vientos huracanados. Oceanógrafos de la NOAA, en revisiones retrospectivas de los años 80, han invocado modelos computacionales para simular tormentas hipotéticas, sugiriendo que un microburst invisible podría haber abrumado al Cyclops. Pero estos escenarios hipotéticos carecen de sustento en los datos reales. Las boyas acústicas desplegadas por destructores de búsqueda no captaron perturbaciones sísmicas submarinas ni variaciones en la salinidad superficial que indicaran una catástrofe reciente. Expertos como el ingeniero naval Dr. Elias Thompson, autor de Fallos en la Era de Vapor, 1925, enfatizó en sus memorias la robustez del diseño del Cyclops, afirmando que, incluso en las peores galernas del Atlántico Norte, un buque como este resistiría sin hundirse en minutos. Sin embargo, la refutación definitiva radica en la ausencia de testigos. Convoyes aliados en rutas paralelas, como el SS Santa Rita, que pasó a 80 millas al este el 3 de marzo, reportaron mares en calma y cielos estrellados, sin flares ni humo en el horizonte. ¿Qué fuerza invisible, entonces, arrastró a 306 almas al abismo, dejando un océano impecable, como si el Cyclops nunca hubiera surcado sus aguas? Esta escala colosal, un buque equivalente a una pequeña ciudad flotante, devorado por el vacío, eleva el drama a proporciones épicas, donde las explicaciones racionales no son meras insuficiencias, sino negaciones que alimentan el suspense, un patrón de fallos que se repite en los anales del Triángulo, donde los informes oficiales de la Armada terminan en conclusiones vagas como pérdida por causas indeterminadas, sellando carpetas con un silencio que invita a la especulación más profunda. Tú, como navegante imaginario en las cubiertas de ese coloso olvidado, podrías sentir el pulso acelerado al confrontar no solo los hechos, sino las grietas en la armadura de la lógica que los envuelve, preparando el terreno para las anomalías que transforman esta tragedia en un vórtice de intriga persistente. La tensión alrededor del USS Cyclops no se disipa con las fallas racionales. Al contrario, se eleva en un crescendo de anomalías inexplicables que emergen de expediciones posteriores y archivos suprimidos. Detalles que entretejen lo técnico con lo sensorial en un tapiz de lo inquietante,
donde el triángulo revela su reputación escalofriante capa por capa. Considera las lecturas de gravedad anómalas registradas durante misiones de la NOAA en los años 60 y 70, cuando submarinos de investigación como el Alvin descendieron a las coordenadas estimadas de la desaparición, equipados con gravímetros de alta precisión que miden variaciones en el campo gravitatorio terrestre con una exactitud de microgales. Estos instrumentos, calibrados contra estándares satelitales del Grace, detectaron fluctuaciones inexplicables. Un pozo gravitatorio negativo de hasta 5 miligales en un radio de 10 millas, equivalente a una masa subterránea densa que distorsiona el espacio-tiempo local, como si un objeto masivo y no cartografiado yaciera enterrado en el lecho marino a 4.000 pies de profundidad. Oceanógrafos de la agencia, en informes internos filtrados a través de solicitudes FOIA, especularon con formaciones geológicas inusuales, quizás un domo de basalto rico en metales pesados. Pero estas lecturas no coinciden con los modelos batimétricos estándar de la NOAA, que mapean el fondo del triángulo como una llanura sedimentaria uniforme sin irregularidades masivas. ¿Por qué, entonces, estas anomalías gravitatorias se alinean precisamente con la ruta proyectada del Cyclops, creando un hueco en los datos de sonar donde ecos de metal se desvanecen como susurros? Más perturbadores son los rumores de motín en la tripulación, susurros que surgieron en los círculos navales de la posguerra y fueron meticulosamente suprimidos en los archivos de la Armada, detalles que emergen solo en diarios personales y testimonios orales preservados en colecciones privadas como la del Museo Marítimo de Annapolis. El capitán Worley, un australiano naturalizado con un pasado turbio en el comercio de opio en el Pacífico, había sido acusado previamente de indisciplina en el SS Vulture de 1916, y cartas interceptadas por inteligencia británica sugerían tensiones crecientes a bordo del Cyclops, marineros brasileños reclutados bajo coacción, quejas por raciones escasas y un oficial de segundo grado, el teniente John Anderson, quien reportó en una misiva privada murmullos de rebelión entre los fogoneros, alimentados por el peso aplastante de la carga. Estos relatos, tachados en los logs oficiales como infundados, coinciden con brechas en los telegramas de radio. El mensaje final del 4 de marzo, reconstruido de fragmentos en estaciones de las Bermudas, incluye una frase incompleta: problemas internos, posible, antes de cortarse, insinuando un conflicto que podría haber llevado a un sabotaje deliberado. Sin embargo, la supresión es evidente. Páginas enteras de los registros de la tripulación desaparecieron de los archivos nacionales en los años 20, reemplazadas por resúmenes sanitizados que atribuyen todo a fatiga de guerra, un patrón de omisiones que huele a encubrimiento gubernamental, especialmente dada la carga de manganeso, vital para el esfuerzo bélico estadounidense y potencialmente codiciada por espías alemanes en el área. La evidencia física eleva esta tensión a lo tangible y escalofriante. Residuos metálicos inexplicables, detectados en aguas cercanas durante búsquedas de los 50, analizados por laboratorios de la Marina mediante espectroscopía de masas, revelaron trazas de aleaciones de manganeso con impurezas raras, isótopos de hierro, 59, no producidos naturalmente en la corteza terrestre, como si fragmentos del Cyclops hubieran sido transmutados por una fuerza desconocida antes de dispersarse. Pescadores comerciales en las Antillas Menores, en testimonios recopilados por la Guardia Costera en 1920,
Describieron redes que regresaban con polvo plateado, que brillaba débilmente bajo la luna, un fenómeno replicado en muestras de agua de expediciones NEOAA de 1985, donde el pH se alteraba localmente a valores ácidos sin explicación química. Mezcla esto con testimonios sensoriales de los rescatistas originales. Destructores como el USS Júpiter reportaron un frío antinatural en el área de búsqueda, con termómetros que caían a 10 grados Celsius por debajo de las normas oceánicas, un frío que calaba hasta los huesos sin vientos fríos ni corrientes descendentes registradas en los logs. Estos testimonios, descartados por los informes oficiales como subjetivos, se alinean con patrones de interferencia electromagnética detectados en sondas batimétricas modernas, donde el agua misma parece cargada de una quietud amenazante, un velo que oculta lo que el Cyclops podría haber rozado en su último aliento. La tensión implícita en estos detalles, desde los pozos gravitatorios que desafían la física newtoniana, hasta los residuos metálicos que brillan como fantasmas, fomenta un suspense que trasciende lo histórico, validando rumores locales de barcos tragados por el vacío, con datos técnicos que las agencias como la CIA clasifican bajo capas de rojo. Y si el triángulo no es un mero accidente geográfico, sino un centinela que distorsiona la realidad, donde el manganeso del Cyclops se fundió en algo irreconocible, disperso en corrientes que ni el sonar más avanzado puede rastrear. Los susurros persisten en los pasillos de la Armada, donde veteranos de misiones de los 70 hablan en voz baja de ecos en los hidrófonos que suenan como maquinaria lejana. Un recordatorio de que el enigma no se resuelve, sino que se entierra más profundo, esperando en la oscuridad donde la luz no penetra. Aún hoy, las profundidades del triángulo preservan el enigma del USS Cyclops con un silencio eterno, un guardián impasible que envuelve los restos invisibles en sedimentos y corrientes olvidadas, negando cualquier catarsis a los investigadores que osen sondear sus secretos. Visualiza un mapa sumergido, desplegado en las tinieblas del abismo, líneas de ruta trazadas en tinta invisible, superpuestas con contornos batimétricos de la NOAA, que muestran cañones submarinos y mesetas donde el buque podría yacer intacto, su casco oxidado fusionado con el lecho marino como una reliquia prohibida. Expediciones con air-robs equipados con cámaras de alta definición, como las de 1995, financiadas por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole, han rastreado estas coordenadas con láseres de mapeo 3D, pero regresan con imágenes borrosas, sombras que se disipan como humo, ecos de metal que se desvanecen antes de ser capturados, dejando solo un vacío en los datos digitales que los científicos atribuyen a interferencias acústicas naturales, aunque los logs internos admiten fallos inexplicables en los sensores. Este silencio eterno no es pasivo. Es un velo que el océano teje con paciencia infinita, custodiando no solo 306 almas, sino el propósito mismo de su desaparición, un propósito que los archivos de la Armada sellan con frases ambiguas como pérdida irrecuperable. Tú, como explorador virtual de estos abismos, sientes la opresión de lo no resuelto. Un coloso que navegó rutas vitales para la guerra, ahora reducido a un punto en mapas obsoletos. Un hilo suelto en el tapiz de desapariciones del triángulo. Y mientras las aguas se cierran sobre su memoria, el patrón se extiende a otros buques de guerra de la era, como el destructor USS Proteus en 1941 o el carguero británico SS Bay Hernand en 1942,
cuyas trayectorias convergían en los mismos corredores magnéticos anómalos, repitiendo el ciclo de mensajes truncados y búsquedas estériles. Estos patrones de rutas bélicas, documentados en atlas navales desclasificados, revelan un vórtice invisible que no discrimina entre eras, preparando el escenario para misterios civiles que demuestran la voracidad atemporal del triángulo, donde incluso un yate de placer puede convertirse en el siguiente susurro silenciado. Imagina ahora que eres tú quien está en la cubierta de un cabin cruiser modesto, el Witchcraft, cortando las olas suaves del Atlántico al atardecer del 22 de diciembre de 1967, con el sol tiñendo el horizonte de un naranja inocente, mientras Miami se aleja en la popa. Dan Burak, un empresario local de 40 años con experiencia en navegación recreativa, y su amigo Patrick Horgan, un médico jubilado, habían zarpado en esta embarcación de 23 pies, un modelo Chris-Craft de fibra de vidrio reforzada, equipado con un motor Evinrude de 90 caballos de fuerza y un radio VHF sintonizado a frecuencias de la Guardia Costera, para una salida rutinaria de pesca nocturna, una tradición navideña que prometía relajación en aguas familiares a solo 1 milla de la costa. La ruta era predecible. Un trayecto corto desde el muelle de la bahía de Biscayne hacia el arrecife de 33rd Street, siguiendo canales balizados y corrientes estables del Golfo, con boyas reflectantes guiando el camino bajo un cielo estrellado. Los logs meteorológicos de la estación de Miami, corroborados por satélites meteorológicos primitivos como el ESA-5, reportaban condiciones ideales: vientos de 5 nudos del sureste, visibilidad de 10 millas y olas de menos de 2 pies, sin tormentas en un radio de 200 millas. Tú estás allí, sintiendo el zumbido constante del motor bajo tus pies, el salitre en el aire y la brisa ligera que mece el casco, cuando de repente, a las 19:30 horas, Burak activa el radio con una voz calmada pero tensa. Witchcraft a Guardia Costera. Estamos a 1/4 de milla al este del arrecife 33. Coordenadas precisas 25 de 48 na 80 de 07 W. Tenemos un problema. Hay una luz blanca brillante al lado del barco, como un cilindro flotante. Parece que nos están siguiendo. La transmisión, captada por la estación de la Guardia Costera en Virginia Key y registrada en cintas de audio desclasificadas, detalla el pánico creciente. Horgan, en el fondo, murmura sobre un zumbido eléctrico que hace vibrar el agua alrededor, mientras Burak proporciona una posición exacta, equivalente a un GPS moderno, aunque en 1967 dependían de sextantes y radiofaro, prometiendo flares si la situación empeora. La Guardia Costera, alertada de inmediato, despacha 2 barcos de patrulla, el cáter USCGC Point Monroe y una lancha de rescate rápida, junto con un helicóptero Alouette Tetrero para barrido aéreo, siguiendo protocolos estándar para distress calls en el triángulo. Los radares de la estación, operando en banda X de 10 GHz, rastrearon la zona durante 19 minutos, el tiempo que Burak estimó para su llegada, con pantallas mostrando ecos claros del Witchcraft hasta las 19:49, cuando la señal se desvaneció abruptamente, como si el barco hubiera sido borrado del espectro electromagnético. Las unidades de búsqueda llegaron en formación, iluminando el área con reflectores de 1000 vatios y sondando con focos sumergibles. Pero el mar estaba vacío. Ni el casco blanco del Witchcraft, ni cuerpos a la deriva, ni siquiera un salvavidas inflado o un chaleco salvavidas en las corrientes superficiales. Como una embarcación pequeña pero visible, en aguas costeras cartografiadas y patrulladas,
podría desaparecer sin dejar rastro en un radio de búsqueda de 10 millas cuadradas, monitoreado por múltiples radares y ojos entrenados. Los reportes meteorológicos post-incidente, analizados por la NOAA, confirmaron la calma persistente, temperatura del agua en 24 Köppen, sin vientos que dispersaran restos, introduciendo la paradoja central: un yate que se esfuma junto a su tripulación de 2 hombres, sin escombros ni explicación, en el corazón mismo del triángulo, donde las luces inexplicables se entretejen con silencios que desafían la vigilancia moderna. Esta ausencia total transforma lo que podría haber sido un incidente rutinario en un enigma que roza lo inexplicable, un hilo más en el patrón de rutas costeras que el triángulo reclama con precisión quirúrgica. Tú, aún en esa cubierta imaginaria, sientes el corazón acelerado al oír el último eco de la radio. La luz está más cerca, parece que nos envuelve. Y luego, nada. Los archivos de la Guardia Costera, abiertos a investigadores independientes en los 80, detallan la búsqueda exhaustiva. Dragas que barrieron el fondo arenoso a 30 pies de profundidad, helicópteros con FLIR infrarrojos que escanearon por calor residual, y boyas acústicas que escucharon en vano por señales de socorro. Pero el mar devolvió solo quietud, un vacío que los oficiales describieron en memos internos como anómalo e inquietante, preparando el terreno para cuestionar no solo el destino del Witchcraft, sino la fiabilidad misma de la tecnología en esas aguas malditas. Las explicaciones racionales para la desaparición del Witchcraft se deshilachan con rapidez, revelando grietas que alimentan el suspense en lugar de disiparlo. Un patrón familiar en los anales del triángulo, donde la lógica naval choca contra la pared de lo ausente. La teoría más común, promovida por informes preliminares de la Guardia Costera, sugiere un capsice en mares agitados, un golpe de ola rogue o un error en la navegación que volcó el cabin cruiser, hundiendo a Burak y Horgan en minutos. Pero los datos meteorológicos satelitales de la época, transmitidos por el Tiros 10 y corroborados por boyas de la NOAA en el Golfo, pintan un cuadro de serenidad absoluta. Olas de 1 pie máximo, vientos variables por debajo de 7 nudos y un mar como espejo bajo la luna llena, condiciones ideales para un yate estable como el Chris-Craft, diseñado para resistir vientos de 20 nudos sin volcarse. No hay rastro de perturbaciones en los logs de radar, ecos superficiales estables hasta el corte final, ni variaciones en la salinidad o temperatura que indiquen un naufragio reciente. ¿Capsice? Imposible en un océano dormido. Otra hipótesis, susurrada en círculos escépticos, apunta a un hoax deliberado. Burak, endeudado por negocios fallidos según registros públicos de Miami, podría haber fingido la distress para huir con el barco, abandonándolo en algún canal oculto. Pero esta idea se derrumba ante la precisión quirúrgica de la posición reportada, 25°48 NN, 80 07W, verificada por triangulación de radiofaro con una exactitud de 100 yardas, como un GPS a Van la Lettre, y la ausencia de cualquier rastro del Witchcraft en puertos cercanos o ventas posteriores. La Guardia Coast era, en su propio informe final de 1968, admitió ninguna pista viable, pese a la exhaustividad de la búsqueda, un eufemismo que deja un vacío resonante, donde la familia de Burak, esperando en las costas de Miami con linternas en mano, se vio obligada a confrontar no solo la pérdida, sino la impotencia de la autoridad ante lo inexplicable. Esta admisión, grabada en actas desclasificadas y disponible en los archivos de la NOAA,
no resuelve el conflicto emocional. Al contrario, lo amplifica, humanizando el misterio con el eco de una esposa que susurra preguntas sin respuesta, un padre que imagina el último aliento de su hijo en esas aguas traicioneras. Tú, inmerso en esta narrativa, sientes el peso de esa ausencia, un silencio que no es mero vacío, sino un grito ahogado por el mar, preparando el camino para las anomalías que transforman el witchcraft de un incidente local en un pilar del enigma mayor del triángulo. La intensidad de las anomalías alrededor del witchcraft no se limita a la mera desaparición. Se eleva en un torbellino de testimonios sensoriales y evidencias técnicas que desafían las fronteras de lo racional, tejiendo un velo de lo paranormal, validado por datos irrefutables y susurros ancestrales que el triángulo ha acunado durante siglos. Considera los relatos de pescadores locales, hombres curtidos por décadas en las aguas del Biscayne Bay, quienes en las noches siguientes al 22 de diciembre juraron captar voces distorsionadas en sus radios marinas VHF, ecos que no pertenecían a ninguna frecuencia estándar. Uno de ellos, el capitán Ernesto Ruiz, un veterano de 62 años, con un bote de arrastre llamado La Esperanza, documentó en su diario de navegación, preservado en la Sociedad Histórica de Miami, cómo, a las 20:15 del 23 de diciembre, su equipo sintonizó el canal 16 de emergencia y oyó fragmentos de conversación. Witchcraft, luz, nos envuelve, coordenadas iguales. Voces que se entrecortaban con un zumbido bajo, como si un generador eléctrico submarino interfiriera desde las profundidades. Ruiz y otros 3 pescadores en botes adyacentes corroboraron el fenómeno, reportándolo a la Guardia Costera al amanecer, pero los oficiales lo descartaron como ecos de ionosfera sin investigar, un patrón de minimización que huele a reticencia institucional. Estos testimonios no son aislados, se alinean con grabaciones de audio de la estación de Virginia Key, analizadas retrospectivamente por ingenieros de la FCC en los 90, que revelan picos de interferencia electromagnética en el espectro de 156 mmHz, frecuencias que coinciden con las usadas por el witchcraft, como si una fuerza externa hubiera replicado la transmisión final en un bucle espectral, un eco que persiste en archivos digitales como un susurro del más allá. Más alarmante es la evidencia de interferencia electrónica contenida en archivos desclasificados de la NSA, liberados bajo la Ley de Libertad de Información en 2005, que detallan anomalías en las redes de radar costero durante el incidente. Documentos clasificados bajo el código Operación Luz Fantasma, un programa encubierto de vigilancia electrónica en el sureste de Cebu, muestran que a las 19:49 no solo el eco del witchcraft se desvaneció, sino que múltiples radares en Key Biscayne y el faro de Fowey Rocks registraron un pulso de energía de banda ancha, una emisión de 50 kilobabit que saturó los receptores, causando un blackout temporal de 12 segundos en sistemas de la Guardia Costera. Analistas de inteligencia, en memos tachados parcialmente, especularon con pruebas de jamming experimental por parte de la Marina en el área, pero las coordenadas no coinciden con sitios de pruebas conocidos, y los logs de vuelo de aviones P-3 Orion de patrulla muestran desvíos inexplicables esa noche. ¿Por qué? Entonces, estos pulsos electromagnéticos, medidos en Gauss por magnetómetros portátiles de los rescatistas, replican patrones observados en incidentes previos del triángulo, como el de Flight 19, donde señales de radio se distorsionaban en espirales armónicas. La NSA atribuye todo a fallos técnicos, pero las tachaduras en los informes sugieren un encubrimiento,
un velo sobre interferencias que podrían provenir no de tecnología humana, sino de un fenómeno telúrico que el triángulo amplifica, validando rumores de luces guardianas en el folclore caribeño, donde pescadores taínos hablaban de entidades luminosas que devoraban barcos en la niebla. Estas rarezas electrónicas palidecen ante las anomalías físicas que plagaron el área post-incidente, fenómenos que desafían las normas oceanográficas establecidas y se entretejen con datos de sonar para evocar undertones paranormales que la ciencia lucha por contener. En las semanas siguientes, expediciones de la NOAA desplegaron sonar de barrido lateral en el sector del arrecife 33, utilizando transductores de 200 kHz para mapear el fondo a 50 pies de profundidad, y captaron patrones bioluminiscentes inexplicables, franjas de luz azul verdosa que pulsaban en sincronía, extendiéndose en un radio de 500 yardas alrededor de las coordenadas reportadas, como si el agua misma emitiera un resplandor interno. Oceanógrafos como el Dr. María Valdez, en un informe interno de 1968, filtrado en los 80, describió estas emisiones como anomalías fotoquímicas que no coincidían con especies bioluminiscentes conocidas, ni dinoflagelados ni medusas deep sea, sino que exhibían una intensidad de 1000 lúmenes por metro cúbico, equivalente a un flash de estroboscopio submarino, sin fuente orgánica detectable. Muestras de agua, analizadas en laboratorios de la Universidad de Miami mediante espectroscopía Raman, revelaron trazas de compuestos raros, hidrocarburos aromáticos policíclicos no producidos por vida marina convencional, como si la luz hubiera sido catalizada por una reacción inducida externamente, un eco de la luz blanca brillante descrita por Burak. ¿Cómo estos patrones, que se desvanecieron tan abruptamente como aparecieron, se alinean con lecturas de sonar que muestran sombras huecas en el sedimento, vacíos circulares de 20 pies de diámetro sin restos orgánicos, sugiriendo que el Witchcraft fue succionado a un pozo invisible? El folclore local amplifica esta validación, tejiendo hilos ancestrales con la evidencia técnica. Ancianos de la comunidad cubana en Miami susurran de las luces de los antiguos, entidades marinas que, según leyendas yoruba traídas en el siglo XIX, emergen del triángulo para reclamar almas errantes, un mito que coincide inquietantemente con los pulsos bioluminiscentes detectados. Pescadores en botes de fondo plano, entrevistados por folcloristas de la Universidad de Florida en 1970, describieron ver círculos de luz danzante en la superficie esa noche, acompañados de un olor terroso y dulce que no pertenecía al salitre, un aroma replicado en análisis químicos de las muestras NOAA, como emanaciones de metano ionizado. Estos susurros no son meras supersticiones. Se corroboran con datos de sonar multibanda de expediciones de los 90, que registraron ecos acústicos de baja frecuencia, alrededor de 10 Hz, que vibraban como un latido, coincidiendo con los zumbidos eléctricos reportados por Horgan, patrones que los físicos marinos atribuyen a resonancias geomagnéticas, pero que desafían modelos estándar de propagación sonora en el océano. Imagina el mar iluminado por estas vetas etéreas, un ballet de luz que envuelve y borra, donde la tecnología falla y el folclore cobra vida. Un triángulo que no solo devora, sino que transforma, dejando anomalías que validan lo paranormal como un fenómeno físico aún no domado. La tensión se acumula en estos detalles, voces que ecoan en el vacío, luces que pulsan en la oscuridad, interferencias que tapan la verdad, un crescendo que deja al lector con la piel erizada, cuestionando si el witchcraft
cruzó un umbral donde el mar y lo invisible se funden. Un enigma custodiado por susurros que la ciencia clasifica pero no explica. Esta ausencia que habla más alto que cualquier hallazgo transforma el witchcraft en un faro de misterio persistente, un silencio que el triángulo amplifica con cada ola que lame las costas de Miami, negando cierre a las familias y a los investigadores por igual. Como tu guía en este laberinto de enigmas, te prometo que esta no es la última capa. Hay más revelaciones aguardando en las sombras de desapariciones aéreas y marítimas que siguen patrones idénticos en los cielos del triángulo, donde el éter mismo parece conspirar contra la certeza humana. Permíteme llevarte ahora a los albores de la aviación comercial transatlántica, a dos tragedias aéreas que, separadas por apenas un año, delinean un patrón siniestro de rutas aéreas que se entrecruzan en el corazón del enigma: el Star Tiger en 1948 y su gemelo en el destino, el Star Ariel en 1949. Estos Avro Tudor V, aviones de carga y pasajeros británicos de fuselaje presurizado y alas rectas, representaban el pináculo de la ingeniería posbélica, con motores Bristol Centaurus de 2.500 caballos de fuerza cada uno, capaces de cruceros a 220 nudos y alcances de 3.000 millas, diseñados para puentes aéreos vitales entre el nuevo y el viejo mundo. Imagina el rugido de sus hélices contra el viento atlántico, un símbolo de progreso en una era de reconstrucción, solo para que se conviertan en ecos silenciados por el triángulo, un dúo de pérdidas que amplifica el dread a proporciones hiperbólicas. Dos aeronaves idénticas, operadas por la misma compañía, British South American Airways, BSAA, devoradas en idénticas trayectorias, dejando un vacío que cuestiona la solidez misma de los cielos. El 28 de enero de 1948, el Star Tiger, matrícula GAGR, despegó de Linham, Inglaterra, con una tripulación de 6 y 25 pasajeros, incluyendo exprisioneros de guerra y diplomáticos, en un vuelo programado hacia Bermuda y Kingston, Jamaica, siguiendo la ruta norteatlántica estándar. Un salto inicial a Azores para repostaje, luego un tramo directo de 2.500 millas sobre el Atlántico Central, convergiendo en las coordenadas del triángulo cerca de las 30 Wode, latitud norte. Los logs de la Autoridad de Aviación Civil Británica, CAA, preservados en los archivos nacionales de Kew, detallan un itinerario meticuloso. Salida a las 02:40 GMT, con cielos claros, vientos favorables de cola a 30 nudos y una carga mixta de correspondencia diplomática y suministros médicos, todo bajo el mando del capitán Barbara Harms, una aviadora experimentada con 7.000 horas de vuelo en rutas oceánicas. El avión, un Tudor Umpe, modificado post-accidente en 1947 con refuerzos estructurales en alas y empenaje, reportó posiciones regulares por radio HF a las 06:00 GMT sobre las Azores con todo normal, a las 15:00 a 1.200 millas del destino, transmitiendo clima excelente, visibilidad ilimitada, desde altitud de crucero 18.000 pies. Pero a las 17:30, en las cercanías de las Bermudas, exactamente en el vértice occidental del triángulo, el último mensaje se fragmentó. Estamos bien, pero el viento ha cesado. Procedemos a Bermuda, seguido de un susurro estático que se extinguió como un aliento ahogado. No hubo Mayday ni balizas de emergencia, solo silencio en los radares de la base aérea de Kindley, que escanearon en vano por ecos en un radio de 400 millas. Menos de 13 meses después, el 17 de enero de 1949, el Star Ariel, su hermano mecánico G-Agre, un Tudor Umte idéntico, con el mismo historial de pruebas rigurosas en Boscombe Down y motores recalibrados para vuelos transoceánicos, repitió la ruta fatal casi al detalle.
despegando de Lyneham a las 01:40 GMT, con 20 pasajeros y 7 tripulantes, incluido el veterano capitán John Macmillan, con experiencia en el RAF durante la guerra. El vuelo BSAA 151 trazó el mismo arco, Azores para combustible, luego el tramo Bermuda Bound sobre el Atlántico, una arteria aérea vital para el correo y el transporte posbélico que se entrecruzaba con corredores de la Pan Am y la RAF. Los registros CAA, cruzados con telegramas de la estación de Bermuda, confirman condiciones ideales. Cielo despejado, temperaturas estables a 10 de Greenwich en altitud y vientos alisios que impulsaban el avión a 250 nudos. Posiciones por radio fluyeron con precisión. A las 05:00 GMT, confirmando ruta. A las 09:00, a mitad del océano con nada irregular, cielo azul eterno. Y el último a las 14:00 GMT, procediendo Bermuda, ETA 14:45, todo en orden. Luego el vacío, un corte abrupto en la frecuencia de 3215 kHz. Sin rastro en los radares de superficie, ni en los aviones de búsqueda enviados desde Kindley, que barrieron 300.000 millas cuadradas con Catalina PBIA y meteorológicos del RAF. 2 aviones idénticos, en rutas gemelas, evaporándose en el mismo sector magnético anómalo del triángulo, bajo cielos que no albergaban amenaza alguna. Esta escala hiperbólica, 53 almas en total, perdidas en un patrón que desafía la estadística aeronáutica, transforma lo que podrían ser accidentes aislados en un dread colectivo, un susurro de rutas aéreas malditas donde el progreso humano se disuelve en el éter, custodiado por silencios que los logs de la JAA no pueden perforar. Tú, como pasajero imaginario en esas cabinas presurizadas, sientes el pulso del motor constante, el horizonte infinito, y luego la quietud que engulle todo, un recordatorio de que el triángulo no respeta fronteras ni eras, reclamando sus tributos con una precisión escalofriante. Las teorías racionales que intentan enjaular estos misterios gemelos, el Star Tiger y el Star Ariel, se desmoronan como castillos de arena ante la marea inexorable de la evidencia ausente, revelando no solo sus fisuras, sino la yuxtaposición inquietante de detalles mundanos de vuelo, con un silencio imposible que eleva el suspense a lo insondable. Una de las explicaciones principales, respaldada por comisiones de la JAA en informes de 1949, culpa errores de navegación, supuestas desviaciones por vientos cruzados o fallos en los giroscopios girocompás, llevando a los Tudor a agotar combustible en rutas erradas hacia el este, perdidos en la vastedad atlántica. Para el Star Tiger, historiadores aeronáuticos como el experto de la RAF John Rolfe sugirieron que el capitán Harms, pese a su experiencia, podría haber malinterpretado una deriva de 20 grados, virando hacia las Azores en lugar de Bermuda. Similarly, para el Ariel, se invocó fatiga posbélica en la tripulación, con relojes de a bordo desincronizados por variaciones magnéticas conocidas. Pero estos escenarios colapsan ante los datos meteorológicos consistentes de los archivos de la NASA, cruzados con observatorios británicos como el de Kew Gardens, que detallan vientos alisios estables sin cizalladuras. Para enero de 1948, corrientes a 30 nudos en tailwind puro, y en 1949, un flujo uniforme a 25 nudos, sin turbulencias que desorientaran instrumentos calibrados en tierra. Como 2 aviones equipados con sextantes de burbuja y radios direccionales, reportando posiciones precisas hasta minutos antes, se desvían tanto sin un solo ajuste correctivo en sus transmisiones HF, que fluían claras como el día? Otra hipótesis, promovida por analistas de la BSAA en revisiones internas desclasificadas, apunta a explosiones en vuelo.
fallos catastróficos en los tanques de combustible o igniciones en las bodegas de carga, posiblemente por vapores de queroseno acumulados en fuselajes presurizados. Para el Star Tiger se especuló con una sobrecarga de baterías de emergencia que generó una chispa. Para el Ariel, un hipotético incendio en la bodega de correo diplomático. Sin embargo, la ausencia total de wreckage refuta esto con brutal claridad. Búsquedas exhaustivas por la RAF y la US Navy, utilizando destructores y PBUI Catalinas con sonar de arrastre, barrieron 500.000 millas cuadradas sin hallar ni un fragmento de aluminio flotante, ni manchas de combustible en las corrientes superficiales monitoreadas por boyas de la NOAA precursoras, ni restos en las corrientes del Golfo que habrían arrastrado escombros a costas de Florida en días. Yuxtapón esto con la ausencia de cualquier indicio de explosión en los espectrogramas de radio. Las transmisiones HF de ambos Tudor se cortaron en frecuencias puras, sin el ruido característico de una detonación o falla eléctrica, como si el avión hubiera sido envuelto en un manto de quietud absoluta. Esta yuxtaposición, detalles mundanos de un vuelo de rutina, como el aroma a café en la cabina o el tic-tac de altímetros estables, colisionando con un silencio que borra 53 vidas, no solo engendra conflicto emocional, sino que invita a preguntas retóricas que perforan la fachada de la racionalidad. Dos aviones idénticos, en rutas gemelas bajo cielos impecables, podrían fallar de manera tan sincronizada sin un hilo invisible que los une al vórtice del triángulo. La escalada de tensión en los incidentes del Star Tiger y Star Ariel no reside en las fallas de las teorías convencionales, sino en la acumulación de anomalías inexplicables que emergen de logs olvidados y testimonios suprimidos, un tapiz que entreteje lo técnico con lo sensorial en un crescendo de lo inquietante, donde el triángulo revela su capacidad para distorsionar no solo naves, sino la percepción misma de la realidad. Comienza con los logs de pilotos, preservados en fragmentos desclasificados de la BSAA y analizados por historiadores aeronáuticos en los archivos de Q, que detallan desviaciones de brújula sistemáticas en las horas previas a cada desaparición. Para el Star Tiger, el ingeniero de vuelo John Want, en una entrada manuscrita tachada parcialmente en el diario de bordo, anotó a las 16:45 GMT: brújula giroscópica desviándose 15 grados al este, no coincide con lecturas magnéticas. Horizonte parece curvarse ligeramente. Similarmente, en el Ariel, el navegante auxiliar reportó en radio a las 13:30. Instrumentos estables, pero aguja magnética gira en espiral lenta, como atraída por un polo fantasma. Un fenómeno replicado en simulaciones modernas de la FAA, usando datos del satélite SWARM de la ESA, que mapean variaciones geomagnéticas en el triángulo de hasta 500 nanoteslas, suficientes para inducir errores en giroscopios de la era, pero inexplicables sin una fuente externa, como un pulso telúrico que los logs atribuyen vagamente a interferencias atmosféricas. ¿Por qué estas desviaciones, documentadas en múltiples entradas, no se corrigieron con los sextantes ópticos a bordo, que dependían de estrellas visibles en cielos claros, dejando a los Tudor mirando hacia un abismo invisible? Más siniestros son los rumores de señales UFO-like, susurros que brotaron de testigos militares y fueron enterrados en informes clasificados de NORAD, detalles que emergen solo en memorias orales y archivos FOIA liberados en los 2000. Pilotos de la RAF en patrullas sobre las Azores, como el escuadrón líder Reginald Vance en un mosquito de reconocimiento el 28 de enero de 1948, juraron en interrogatorios no públicos
haber avistado luces esféricas azules maniobrando a 300 nudos a 20.000 pies, coincidiendo con la posición estimada del Star Tiger. Objetos que aceleraban en ángulos imposibles para aeronaves de la época, dejando estelas ionizadas que interferían con sus radios HF. Para el Ariel, destructores de la US Navy en ejercicios cerca de Bermuda, como el USS Milwaukee, reportaron en logs desclasificados ecos de radar fantasma, blancos no identificados que aparecían y desaparecían en pantallas PPI, descritos por el oficial de vigilancia como discos luminosos que rodeaban el sector de búsqueda, emitiendo pulsos de radio en banda S. Estos relatos, corroborados por 12 testigos militares en audiencias cerradas del Parlamento británico en 1950, no son meras alucinaciones. Coinciden con mediciones de la época de receptores de señales en la estación de Yanting de Gander, Newfoundland, que captaron emisiones de 1.4 GHz, frecuencias asociadas hoy con plasma ionizado, como si entidades no humanas hubieran interceptado los Tudor en su ruta fatal. NORAD, en su rol precursor como Continental Air Defense Command, clasificó estos avistamientos bajo fenómenos aéreos no explicados, pero los silencios institucionales son ensordecedores. Carpetas selladas con sellos de seguridad aliada y testimonios minimizados como fatiga de guerra, un patrón que valida los rumores al negar su investigación, dejando un vacío donde la especulación florece como niebla en el Atlántico. Estas rarezas se entrelazan con datos físicos de ionización atmosférica inusual, captados por instrumentos meteorológicos de la época y replicados en estudios retrospectivos de la NASA, que pintan un cuadro de un cielo cargado de electricidad estática que desafía las leyes de la física atmosférica. Para ambos incidentes, sondas de ionosfera lanzadas desde Bermuda post-desaparición, usando globos de helio equipados con espectrómetros Langmuir, registraron niveles de electrones libres de hasta 10,06 por címetro 3 en altitudes de 15.000 pies, un 300% por encima de las normas, sugiriendo una descarga coronal inducida que podría haber sobrecargado los sistemas eléctricos de los Tudor sin dejar rastro. Oceanógrafos aéreos del RAF, en misiones de los 50, atribuyeron esto a tormentas eléctricas altas invisibles, pero los datos de la NASA de satélites como el Nimbus 1 muestran ausencia de nubes cumulonimbus en las rutas, solo un velo de ionización que se extendía como un campo de fuerza sobre el triángulo. Mezcla esto con distorsiones sensoriales reportadas por aviones de búsqueda. Pilotos de PBI Catalina, en la operación para el Star Tiger, describieron en debriefings lapsos de tiempo donde relojes de cockpit adelantaban 10 minutos durante sobrevuelos, acompañados de un zumbido bajo en los cascos que hacía que el horizonte pareciera estirarse como goma. Sensaciones replicadas en el Ariel por tripulaciones del USS Saipan, quienes notaron brújulas que apuntaban al sur magnético en lugar del norte, un giro de 180 grados sin explicación. Tú, como copiloto imaginario en esas formaciones de rescate, sientes el vértigo de ese lapso, el mundo inclinándose mientras el radar parpadea, un eco de lo que los Tudor podrían haber experimentado. Un cielo que se pliega, donde el tiempo se estira y las señales se disipan en un susurro estático. Los silencios institucionales de NORAD elevan esta tensión a lo conspirativo, con reportes incompletos que sugieren no solo omisión, sino vigilancia activa, archivos desclasificados del proyecto SIGN, precursor del Blue Book de la USAF. Mencionan brechas en los logs de radar de Kindley Field. Para el Tiger, una hora de grabaciones borradas entre 17 CDR y 18 DRZ GMT. Para el Ariel,
ecos no identificados tachados como artefactos. ¿Por qué agencias como NORAD y la CAA, con acceso a datos compartidos, concluyeron investigaciones con frases ambiguas como desaparición por causas desconocidas, sin profundizar en las ionizaciones o señales UFO que sus propios testigos describieron? Estos vacíos institucionales, custodiados por sellos de confidencialidad que perduran hasta hoy, validan los rumores de encubrimiento. Un triángulo no solo magnético, sino un nodo donde fenómenos aéreos no humanos intersectan con rutas humanas, dejando anomalías que la autoridad clasifica para preservar la ilusión de control. La acumulación es abrumadora. Brújulas que giran como poseídas, luces que acechan en el éter, cielos ionizados que distorsionan el tiempo. Un vórtice de intriga donde lo sensorial choca con lo técnico, evocando un miedo primordial a lo que yace más allá del radar. Un enigma que el triángulo guarda con una quietud que observa, espera y reclama. El dúo aéreo de los Star Tiger y Star Ariel no se resuelve en un amanecer de verdad. En cambio, se envuelve en un enigma persistente que se extevuelve en un velo de enigma persistente que se extiende desde los cielos hasta las profundidades del océano, donde el triángulo reclama no solo alas, sino cascos de acero y velas hinchadas por vientos traicioneros, un patrón de rutas marítimas que convergen en su vórtice como arterias hacia un corazón latiendo en silencio. Para ilustrar esta voracidad submarina, volvamos nuestra mirada a dos desapariciones emblemáticas que abarcan siglos: la Marine Sulphur Queen en 1963 y la Ellen Austin en 1881. Casos que delinean un tapiz de convergencias en las vías oceánicas del Triángulo, donde barcos cargados de secretos industriales y leyendas del mar se disuelven en el éter salino, alimentando rumores persistentes de barcos fantasmas que acechan en la niebla como ecos de lo no resuelto. Imagina el rugido de motores diésel en la era moderna o el crujido de mástiles en el siglo XIX. Trayectorias que se entrecruzan en corredores vitales entre el Golfo de México, las Antillas y las Bermudas, rutas que han sido arterias comerciales desde la era colonial, trazadas en cartas náuticas que ahora parecen malditas por su precisión fatal. Comencemos con la Marine Sulphur Queen, un tanker de carga estadounidense de 504 pies de eslora y 13.000 toneladas de desplazamiento, construido en 1944 como Liberty Ship y convertido en 1961 para transportar azufre fundido en estado líquido, un compuesto volátil cuya inestabilidad química, con puntos de fusión a 105 binärsireg y tendencia a la oxidación explosiva en presencia de impurezas, lo convertía en un pasajero peligroso en las bodegas selladas. El 2 de febrero de 1963, bajo un cielo nublado pero sin tormentas inminentes, el buque zarpó del muelle de Beaumont, Texas, con una tripulación de 39 hombres experimentados, incluyendo al capitán James Wombe Fanning, un veterano de rutas caribeñas con más de 20 años en la marina mercante, cargado con 15.260 toneladas de azufre líquido a 140 grados, apilado en tanques de doble fondo, diseñados para resistir presiones de hasta 50 psi. Su ruta era un clásico del Triángulo, un trayecto de 1.800 millas sureste a través del Golfo de México hacia Norfolk, Virginia, siguiendo las corrientes Loop Current y las balizas de navegación del servicio de faros de la Guardia Costera, convergiendo precisamente en el sector central del enigma, alrededor de 25 Benviriable latitud norte, 80 mare de longitud oeste, el mismo corredor que había visto desaparecer vapores de la era de vapor y yates modernos. Los logs de la compañía Marine Sulphur Transport Company
corroborados por telegramas a estaciones costeras en Key West, detallan un viaje sin incidentes iniciales. A las 09:00 del 4 de febrero, el último mensaje radiofónico desde 100 millas al sur de las Dry Tortugas reportó todo normal, viento 10 nudos, visibilidad 8 millas, seguido de un silencio que se extendió como una sombra sobre las aguas. La tensión dramática se enciende con la búsqueda fallida, lanzada por la Guardia Costera, con destructores como el USCGC Androscoggin y aviones P-5 Marlin, equipados con sonar de arrastre y magnetómetros, que barrieron 200.000 millas cuadradas durante 10 días, utilizando boyas acústicas y dragas profundas para detectar metales sumergidos. Pero el océano devolvió solo quietud. Ni un chaleco salvavidas, ni un fragmento de casco en las corrientes superficiales, ni manchas de azufre, ese residuo amarillo viscoso que debería haber flotado como una plaga en la superficie. Esta ausencia absoluta, en un mar cartografiado por satélites primitivos como el Tiros, transforma el tanker en un fantasma moderno, un eco de rutas comerciales que se entrecruzan con anomalías magnéticas conocidas, donde brújulas fallan y señales se distorsionan. Rumores de barcos fantasmas surgieron de inmediato entre marineros en puertos de Miami. Pescadores juraron ver siluetas luminosas en la niebla esa noche, formas que evocaban el casco blanco del Queen navegando sin tripulación. Un susurro que se entreteje con el folclore del Triángulo, donde entidades invisibles reclaman cargas volátiles para sus abismos ocultos. Salta ahora al siglo XIX, a la goleta Ellen Austin, un velero mercante británico de 3 mástiles y 210 toneladas, construido en 1880 en los astilleros de Bath, Maine, diseñado para rutas transatlánticas con velas cuadradas y un casco de roble reforzado para resistir galernas del Atlántico. Un trabajo de la era de la vela que encarnaba la tenacidad de los navegantes victorianos. En agosto de 1881, bajo cielos tormentosos pero navegables, la Ellen Austin zarpó de Londres con una tripulación de 30 hombres, incluyendo al capitán Harold S.T. Brickhouse, un marino curtido con logs que detallaban décadas en el comercio de té y algodón, siguiendo una ruta estándar del Triángulo. Un trayecto oeste desde las Azores hacia las Indias Occidentales, convergiendo en las aguas entre las Bermudas y Puerto Rico, exactamente el vértice sur del enigma. Un corredor que desde Colón había sido plagado por brújulas erráticas y vientos caprichosos, superpuesto con patrones de huracanes y corrientes ecuatoriales documentadas en cartas náuticas del almirantazgo británico. Los logs del siglo XIX, preservados en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich y transcritos en diarios de navegación con tinta desvaída, relatan un encuentro escalofriante el 2 de agosto. A 300 millas al este de las Bermudas, el vigía avistó un velero desmanejado, sin mástiles rotos pero con velas raídas y cubierta desierta. Un barco fantasma que flotaba inmóvil en mares en calma, su casco barnizado, brillando bajo un sol mortecino. La tripulación de la Ellen, impulsada por protocolos de salvamento marítimo de la época, abordó el desconocido, un schooner americano de unos 150 pies, sin nombre visible, pero con botes a bordo y provisiones frescas, encontrando solo quietud, camarotes abiertos con relojes detenidos a las 3:17 am, mesas puestas con platos intactos y un olor a salitre rancio que erizaba la piel. Brickhouse ordenó remolcarlo, enviando un premio de 8 hombres para navegarlo, pero en la noche del 4 de agosto, un banco de niebla espesa envolvió ambos buques, y al amanecer, el fantasma había desaparecido. Ni rastro en el horizonte, ni velas en la bruma. La Ellen Austin continuó su ruta,
Pero semanas después, en las cercanías de las Antillas, el capitán avistó de nuevo el schooner, ahora con una tripulación fantasmal que lo maniobraba a distancia, antes de que una tormenta lo engullera. Búsquedas posteriores, ordenadas por el almirantazgo, involucraron fragatas como la HMS Garnet, con sondas de plomo y vigías en turnos, pero el mar guardó silencio. Ni logs recuperados, ni tablas flotantes en corrientes que habrían arrastrado restos a costas caribeñas. Este relato, corroborado en testimonios jurados ante comisiones británicas y eco de rumores en tabernas de puertos, transforma la Ellen en un pilar de leyendas de barcos fantasmas, un patrón donde rutas del siglo XIX convergen con las modernas del Queen, susurros de tripulaciones reclamadas por el Triángulo que persisten en diarios amarillentos y archivos náuticos, un suspense que evoca el terror de lo deshabitado acechando en la niebla, donde el mar no devuelve lo que toma, dejando solo ecos en las olas. Tú, como timonel imaginario en esas cubiertas crujientes o tanques humeantes, sientes la tensión de esas convergencias, rutas que se entretejen como hilos en un telar maldito, desde los veleros victorianos cargados de especias hasta tánkers nucleares de azufre, todas convergiendo en el corazón del Triángulo, donde los últimos avistamientos, un radio crepitante, una silueta en la bruma, se disipan en un vacío que las búsquedas fallidas solo amplifican, alimentando un dread hiperbólico de un océano que colecciona fantasmas con una quietud observadora. Las explicaciones racionales que intentan domesticar estas desapariciones marítimas, la Marine Sulphur Queen y la Ellen Austin, se desintegran bajo el escrutinio implacable de la evidencia ausente, revelando no solo sus debilidades inherentes, sino un devorador de acero que el Triángulo encarna con una voracidad que desafía la ingeniería humana y la lógica naval, escalando la intriga a través de fallos multifuente que dejan al lector en un abismo de incertidumbre. Para el Queen, las teorías de explosión dominan los informes iniciales de la Guardia Costera y la NOAA, atribuyendo la pérdida a la inestabilidad del azufre fundido. Un sobrecalientamiento en los tanques podría haber generado vapores explosivos que detonaron el casco, dispersando el tanker en una nube de azufre gaseoso que se disipó sin rastro en las corrientes superiores. Ingenieros químicos de la NOAA, en revisiones técnicas de 1964, invocaron modelos de combustión que simulan presiones internas de hasta 100 psi en bodegas mal ventiladas, sugiriendo que una falla en las válvulas de alivio, un defecto común en conversiones de Liberty Ships, liberó gases inflamables que ignoraron los sistemas de detección de la época. Sin embargo, esta narrativa racional se deshilacha ante la ausencia de cualquier indicio forense. Búsquedas con sonar de barrido lateral y dragas de fondo, desplegadas por la Guardia Costera en un radio de 150 millas, no detectaron campos de escombros ni sedimentos amarillos en el lecho marino, a pesar de que el azufre fundido debería haber formado depósitos viscosos visibles en análisis espectroscópicos de muestras de agua. ¿Cómo un buque de 13.000 toneladas, con mamparos de acero de 1 pulgada de espesor, podría explotar tan completamente que ni un solo fragmento de hélice o balsa, salvavidas, emergiera en las corrientes del Golfo, monitoreadas por boyas oceanográficas que registraron salinidad y turbidez estables? Los expertos de la compañía, testificando en audiencias del Congreso de 1963, admitieron que tales explosiones típicamente dejan huellas químicas persistentes, pero los logs de la NOAA muestran un mar impecable,
un vacío que refuta la catástrofe con una quietud que eriza la piel.